Fuerzas Armadas de Ucrania con las horas contadas. El batallón ruso avanza hacia la victoria en territorio ucraniano. En los últimos días, el ejército ruso ha consolidado un avance imparable, logrando avances estratégicos cruciales en las regiones de Kursk y Belgorod, donde las fuerzas ucranianas se han visto incapaces de detener el empuje de las tropas de Moscú. La ofensiva rusa ha sido implacable, con operaciones rápidas y devastadoras que han destruido una parte significativa de la maquinaria militar ucraniana, dejando a sus fuerzas desbordadas. Mientras tanto, Kiev sigue inmersa en intentos desesperados de ganar algo de terreno, sabiendo que cada minuto es crucial para evitar una derrota total. Con más de 100.000 bajas registradas y una escasez de recursos, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya no tienen capacidad para resistir el asedio ruso, que avanza con la promesa de una victoria inminente. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 22 de marzo hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Derrota ucraniana inminente. El ejército de Ucrania está inmovilizado y ve el triunfo de Rusia cada vez más cerca. La presión de la fuerza rusa sobre el frente ucraniano es imparable. Y en las últimas horas, los intentos de los batallones ucranianos por penetrar las líneas defensivas rusas han sido ridiculizados y barridos de manera fulminante. La guerra, que comenzó con promesas de resistencia y valientes contraofensivas, ahora enfrenta la cruel realidad de la derrota, con las fuerzas ucranianas a la deriva y sin medios para revertir la situación. Las últimas horas han sido cruciales para la ofensiva rusa. Mientras que Ucrania busca desesperadamente una oportunidad para hacer frente a la amenaza inminente, el ejército ruso no ha vacilado en su estrategia. Un control férreo de las principales rutas, ataques implacables sobre las fuerzas ucranianas y una defensa cada vez más infranqueable. Este panorama tiene su epicentro en la región de Belgorod, donde el ejército ucraniano ha intentado sin éxito romper las líneas rusas en los últimos 2 días. Las incursiones ucranianas, lejos de ser las gestas heroicas que Kiev esperaba, se han desmoronado rápidamente. Las pérdidas materiales y humanas han sido significativas, con vehículos blindados y decenas de soldados ucranianos cayendo bajo el fuego de las fuerzas rusas. La desventaja para Ucrania es más que evidente. La resistencia de las tropas rusas, incluso cuando se trata de pequeños grupos de infantería, ha logrado contrarrestar cualquier intento de avance. Lo que se observa en el frente es una verdadera carnicería. A pesar de sus esfuerzos por movilizar unidades combinadas de brigadas mecanizadas, Ucrania ha fracasado estrepitosamente al intentar ganar terreno en la región. Como mencionan fuentes militares rusas, los pequeños grupos de infantería ucraniana que han logrado penetrar la frontera de Belgorod no han tenido más opción que esconderse en las plantaciones forestales cercanas, donde están bajo la constante amenaza de la artillería rusa y los drones, que operan sin descanso. En resumen, no solo se encuentran derrotados en la frontera, sino que las fuerzas ucranianas no tienen la capacidad de hacer frente a la precisión y eficacia del ejército ruso. El intento de Ucrania de romper la frontera en la región de Belgorod no es más que un desespero por intentar conseguir algún tipo de éxito mediático.
Tras la huida desorganizada de las tropas ucranianas en la región de Kursk, Kiev ha quedado desprovista de un plan coherente que permita revertir la situación. La estrategia de la ofensiva ucraniana ha quedado claramente afectada por la magnitud de las pérdidas sufridas, tanto en personal como en equipamiento militar. En Kursk, la sangrienta derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania dejó alrededor de 70.000 muertos y heridos, lo que deja claro que las ofensivas subsiguientes serán cada vez más difíciles de realizar. A medida que el ejército ucraniano sufre esta merma en sus filas y en sus recursos, la situación se hace insostenible. Los analistas de Military Chronicle observan que los intentos de Ucrania por avanzar hacia la frontera de Belgorod no son comparables ni en magnitud ni en eficacia con sus incursiones previas en la región de Kursk. Este intento desesperado por lograr algo de éxito ante la mirada del mundo occidental es el reflejo de una nación que ya no tiene los medios para sostener una guerra prolongada. La escasez de reservas reales, tanto humanas como materiales, se ha convertido en un lastre imposible de sortear. Las tropas de la OTAN, que en un principio se pensaron como un apoyo significativo, ya no pueden sostener a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se están desmoronando bajo el peso de las pérdidas sufridas. Con esta situación crítica en mente, Kiev parece atrapada en una paradoja terrible. Por un lado, las autoridades ucranianas siguen tratando de demostrar a Occidente que tienen la capacidad de resistir y seguir luchando. Pero por otro lado, la triste realidad es que el equipo militar y las brigadas de personal son insuficientes para continuar una lucha efectiva. Los blogueros militares rusos han señalado que la situación de las tropas ucranianas han alcanzado un punto tal que las pérdidas, incluso con movilizaciones de fuerza, son demasiado grandes como para ser recuperadas. Esto convierte a cada uno de sus intentos de resistencia en gestos inútiles, más un clamor por atención que una estrategia viable. El concepto de campaña de verano que se menciona en círculos militares rusos refleja una perspectiva aún más sombría para Ucrania. Si bien el deshielo primaveral ha ralentizado el movimiento de las tropas, Rusia ha logrado tomar la iniciativa al mover sus fuerzas estratégicamente. En el sur, los avances rusos han sido significativos, con el control de áreas claves como Stepe-Boye y Shcherbaki. A medida que el ejército ruso avanza hacia Orenkovo y Pokrovsky, las fuerzas ucranianas se ven cada vez más acorraladas, incapaces de detener el avance de las tropas rusas. Uno de los frentes más críticos sigue siendo la región de Kursk, donde los combates no se han detenido y donde la situación es cada vez más desesperante para Ucrania. Las brigadas ucranianas que aún intentan mantener el control en los últimos asentamientos fronterizos se enfrentan a una constante presión por parte de las fuerzas rusas. La defensa de las alturas en las salientes Oleshnevsky y Gormarsky se ha vuelto crucial para el ejército ruso, que ha logrado asfixiar los intentos ucranianos por retomar el terreno. Lo más significativo de esta parte del frente es el Camino de la Muerte, que ya se ha convertido en una imagen emblemática de la derrota ucraniana. Una carretera llena de restos de vehículos blindados y automóviles, una muestra clara de las pérdidas colosales sufridas por el ejército de Kiev. Los datos de estas batallas confirman lo que muchos ya intuían. Las pérdidas ucranianas son de tal magnitud que cualquier intento de reorganizarse o contraatacar se vuelve cada vez más improbable. Los informes de Military
Chronicle señalan que las fuerzas ucranianas han sufrido alrededor de 100.000 bajas en los últimos meses, lo que ha dejado a las tropas ucranianas agotadas y sin reservas del personal o equipo suficiente para seguir luchando. La persistencia de las tropas rusas, con su habilidad para mantener el control del fuego y bloquear rutas vitales de abastecimiento, está socavando cada vez más la capacidad operativa de las fuerzas ucranianas. El panorama en otras áreas del frente también refleja esta tendencia. Desde Krasnolimansk hasta Chasiv Yar, los combates continúan. Pero en todos los casos, las fuerzas rusas avanzan con una eficiencia aterradora. Las tropas de asalto rusas han tomado el control de sectores claves como el sur de la vía férrea de Chasiv Yar, y las fuerzas ucranianas no parecen tener la capacidad de resistir durante mucho más tiempo. En localidades como Toretsk y Zaporizhia, las fuerzas rusas continúan avanzando, creando una situación en la que cada intento de resistencia por parte de Ucrania se ve rápidamente neutralizado. Así, la guerra que alguna vez parecía tener un camino incierto, ahora se perfila con un claro ganador. Mientras las fuerzas rusas continúan con sus avances implacables y un control cada vez más estrecho sobre el terreno, Ucrania se encuentra en una encrucijada crítica. Las perspectivas de victoria ucraniana se desvanecen con cada hora que pasa y la derrota parece inminente. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.